día más. Hoy para las amantes y los amantes de las recetas vuelvo con alguna receta porque este tema lo tenía bastante abandonado y además me apetecía mucho enseñaros la receta de hoy porque me parece un plato muy rico que yo creo que gusta a casi todo el mundo, salvo a los que no les guste el tomate natural. Facilito de hacer y es como un poco para mí como una alternativa a veces a las quiche o las empanadas cuando quieres poner así un entrante en una cena o en una comida, pero no quieres recurrir a las empanadas o las quiche, que es algo que yo por ejemplo hago mucho en cenas y comidas, pero para cambiar un poco a veces utilizo esta receta. Se trata de una tartaleta de cherries, es de un blog que se llama The Local Milk, me parece que yo la verdad que me encantan sus recetas y yo esta es para mí una de mis favoritas, a la que recurro mucho, que hago casi siempre para mis invitados y que no me canso de ella. Esta es un poco una versión adaptada a mi molde, a las cantidades que a mí me vienen bien. Vosotros lo podéis adaptar a la vuestra o seguir estrictamente las que dice la chica del blog, que os dejaré el link abajo. Lo que no es tan saludable, digamos, es la base, que es una base hecha en casa con harina y mantequilla. Yo os voy a traer la versión original, la rica, pero siempre este tipo de bases vais a ver que las que tenéis mano haciendo recetas un poco más saludables, seguro que sois capaz de sustituir esta base por ingredientes que se adapten más a vuestros gustos, como puede ser por ejemplo hecha con avena en vez de con harina de trigo o en vez de mantequilla pues otro tipo de aceite que a vosotras os guste. Y nada más, empezamos. Esta receta se divide como en dos partes, la parte superior donde van los tomates y la verdura y la base de harina y mantequilla. Voy a empezar preparando la parte de arriba para que así los tomates vayan macerando con las hierbas, un poquito de miel que lleva, etc. Vais a necesitar, yo voy a utilizar 2 paquetes de cherry, que en total son unos 500 gramos, esto va a depender un poco del tamaño del molde que uséis. Vais a necesitar 3 o 4, aquí se llaman spring onions, pero yo creo que equivale un poquito a lo que en España llamamos ajetes. Y luego para aderezar estas dos verduras vais a necesitar azúcar, hierbas provenzales y orégano, esto un poco al gusto, también podría ser romero o otro tipo de hierba aromática que os guste, y 2 cucharadas de miel. Yo como sustituto, porque se me había terminado la miel, he utilizado 3 cucharadas de aceite de caña con un pelín de agua. Se trata de darle un toque dulce a los tomates. Y simplemente vamos a cortar todos los tomates a la mitad. Ahora cortamos en aritos 3 o 4 ajetes. Y ahora simplemente metemos todos los ajetes, los cherries en un bol para mezclar con una pizquita de sal, hierbas aromáticas al gusto. Yo le echo bastante porque me gusta que sepa orégano y a hierbas provenzales. Un poquito de pimienta, 2 cucharadas de miel o en mi caso azúcar de caña disuelta en un poquito de agua. Esto le da un toque súper rico a los tomates. Y además, que se me había olvidado deciros, un par de cucharadas de aceite de oliva. Y revolvemos todo bien. Esto lo vamos a dejar reposar mientras hacemos la base para la tarta. Ahora vamos a preparar la masa, que lo que vamos a necesitar son 150 gramos de harina, unos 120 de mantequilla, parmesano o cualquier queso que os guste rallado, esto es opcional, no es necesario para la masa, y luego lleva también otra vez orégano, hierbas provenzales y un poquito de sal. Las hierbas aromáticas, como con los tomates, al gusto. Las cantidades de harina y mantequilla pueden variar un poquitín en función de lo grasa que es la mantequilla o del tipo de harina. En mi caso más o menos es casi la misma proporción de harina que de mantequilla. En un bol vamos a poner la harina y la mantequilla en tacos.
Yo lo que suelo hacer para asegurarme de que realmente he hecho solo la mantequilla que necesito y así no he hecho en exceso, es que siempre cojo un poquito menos de lo que dice la receta. Por ejemplo, yo ahora voy a empezar con 100 y luego si veo que la masa me va a quedar muy seca, voy añadiendo en función de lo que me vaya pidiendo la masa. Con la mantequilla fría vamos a hacer daditos. Y ponemos en el bol. Los separamos todo lo que podamos con los dedos. Y ahora se trata de ir aplastando estos daditos de mantequilla contra la harina, de manera que se vayan deshaciendo y finalmente consigamos una textura arenosa. Esto puede llevar un poquitín de tiempo, 5 o 10 minutos. Y el movimiento de los dedos, al igual que en la receta de las lemon bars, para las que ya lo hayáis visto, es ir separando como si os quitarais la mantequilla y la harina de los dedos, de manera que vayamos soltando poco a poco cantidad de mantequilla que se va mezclando con la harina. Como veis, ya va cogiendo una textura de arena, la harina se empieza a poner amarilla y empiezan a salir como grumos. Una vez que veis que ya casi todos vuestros dados de mantequilla están integrados, es cuando podéis valorar, tiene que estar toda la harina amarillenta y húmeda. Es un poco esa referencia la que tenéis que tener para saber si necesita más mantequilla o no. ¿Qué pasa si añadís poca mantequilla? Bueno, pues que se va a desquebrajar más una vez hecho y va a quedar un poco más seco, más arenoso. Pero tampoco es un gran problema porque no es una masa que tenga que subir ni nada de eso. Es tipo una masa quebrada. Una vez que tenéis la mantequilla y la harina mezcladas y habéis conseguido una textura parecida a esto, echáis una pizquita de sal, unas hierbas provenzales y orégano. Y el parmesano rallado. Para que os hagáis una idea, yo voy a añadir esto, como un puñado y medio o algo así. No, un puñado, que me estaba pareciendo excesivo. Para los que no seáis amantes del queso, simplemente con no añadirlo, solucionado. Y ahora lo ponemos en el molde. Yo voy a utilizar un molde desmoldable, pero redondo, pero podéis utilizar mismamente una fuente de cristal o cualquier molde que funcione para vosotras. A mí me gusta el desmoldable porque es verdad que luego se corta mejor al poder quitarle los laterales. Pues nada, echamos toda esta mezcla en el molde y vamos aplastando. Hasta conseguir una base y un poquito de reborde. Yo me voy a subir un poquitín por las paredes. Cuanto más aplastéis, más prensada y compacta quedará después la masa una vez cocinada. Aunque tengo que decir que esta receta, no os asustéis, es inevitable casi que se os vaya rompiendo a medida que vayáis luego sirviendo. Es una masa muy delicada y se rompe con facilidad. Pero vamos, que simplemente pierde un poco de apariencia, pero no de sabor. Y ya lo tenemos. Ahora simplemente vertemos la mezcla de tomates y con todo ese líquido que se genera de los tomates también lo echáis porque va a humedecer la masa y luego va a quedar de rechupete. Y ahora simplemente con el horno a 180 grados ya caliente lo vamos a dejar más o menos 40 minutos y vais vigilando, pero básicamente se tienen que pochar todos los tomatitos y que la masa esté dorada.
Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os animéis a poner esta receta en marcha porque está de muerte, de verdad. Y nada más, os espero con muchísimas ganas en el próximo vídeo.